Expectativa por el análisis en la Corte Constitucional del último estado de excepción decretado por el gobierno. El Ministerio de Salud denunció presunto sobreprecio en un hospital de Guayaquil y solicita la intervención de Contraloría. Preocupación por temporada de huracanes en Estados Unidos. En deportes, optimismo por la participación de equipos ecuatorianos en torneos Conmebol. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7 este martes 28 de mayo. Les invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Tenemos importante información para todos ustedes. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Ahora en sus pantallas ya podrán ver el código QR, el cual los invitamos a que puedan escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Iniciamos contándoles que los alcaldes de 25 municipios del país firmaron una petición ante la Corte Constitucional para avalar el estado de excepción que suscribió el presidente Daniel Noboa en 5 provincias de la costa para así focalizar las acciones de seguridad. Casi 2.000 muertes violentas suman las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena en lo que vamos del 2024. Son autoría de los grupos terroristas que operan en la región costa. Por eso, el 30 de abril, el presidente Daniel Noboa suscribió un decreto ejecutivo para dictaminar el estado de excepción focalizado en esos territorios. Lo que hace falta es que la Corte Constitucional se pronuncie con su aval, pero dicen los alcaldes que mucho tiempo no hay. Es urgente y necesario porque la problemática en la provincia de Los Ríos continúa, sigue. Nos hace mucha falta muchos más funcionarios militares y herramientas para Policía Nacional para que de una u otra forma se puedan establecer muchas más líneas de operativos, muchas más líneas de control. Quinsaloma es uno de los 13 cantones de la provincia de Los Ríos. Históricamente ha sido pacífico y tranquilo, pero la escalada de violencia en el país también los golpeó, en lo que su alcalde califica como un efecto rebote por la inseguridad en ciudades más grandes de la provincia. He sido víctima de varias amenazas. Pertenezco y estoy dentro de la Unidad de Víctimas y Protección de la Fiscalía General del Estado del Ecuador. 25 cantones, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, expresaron su respaldo al estado de excepción porque consideran que es imperante la militarización de sus territorios. Aseguran que en los meses pasados, cuando se declaró el conflicto armado interno a los terroristas, la violencia disminuyó. Ahora, mediante una misiva al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la AME señala que pone en conocimiento de su magistratura la necesidad de que se considere el pedido de los gobiernos municipales respecto de la necesidad de mantener la vigencia del indicado decreto. Agustín Intriago de Manta, José Sánchez de Ponce Enríquez y Jorge Maldonado de Portobelo son alcaldes que fueron asesinados en el último año. Luis Chonillo de Durán ha recibido múltiples atentados y 788 niños han sido víctimas colaterales de la violencia en las calles. Lo que se está determinando, lo que se está solicitando es algo que lo entendemos como urgente para sostener la seguridad de nuestros ciudadanos, que no beneficia a las autoridades, a los alcaldes, a los prefectos, al gobernador, no, que va a beneficiar a la ciudadanía de la provincia de Los Ríos que tanto lo necesita en estos momentos. Además, en provincias como Los Ríos, los municipios también han planteado propuestas de cubrir los gastos del personal militar a cambio de que haya una presencia permanente para mantener el orden. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el descuento del 50% en los valores de la planilla de luz correspondientes al mes de abril para clientes residenciales se aplicará desde este 29 de mayo. Así lo informó el ministro de Energía, Roberto Luque, en su cuenta de X. Este beneficio se implementó tras las suspensiones temporales
ocurridas el mes anterior por la crisis energética. El secretario de Estado mencionó que por ahora se encuentran realizando el trámite legal, luego de la emisión del decreto ejecutivo 260, que fue suscrito el pasado 8 de mayo, y precisó que el descuento se aplicará solo al consumo y no tendrá efectos sobre impuestos ni tarifas que se cancelen habitualmente junto a los valores del servicio de energía eléctrica. Escuchemos sus declaraciones pasadas sobre el tema. Estamos justamente haciendo todo el trámite legal. Empezamos con un decreto ejecutivo, pero la implementación va desde el decreto ejecutivo a cierto dictamen de finanzas. Son varias instituciones las que están involucradas. Y a partir del 28, 29 de mayo tendríamos que los valores del mes de abril, en su parte del 50%, solo el consumo, nada de impuestos, de las tarifas que se pagan normalmente, se empezarían a descontar en las planillas. Desde noviembre hasta la fecha, una de las prioridades del gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido poner en orden las cuentas fiscales, de modo que esto permita bajar el riesgo país y conseguir créditos internacionales con mejores condiciones. Hasta 1000 puntos ha caído el riesgo país de Ecuador desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder el 23 de noviembre de 2023, ubicándose a la fecha en 1187 puntos, según informó el ministro de Economía Juan Carlos Vega en entrevista con Noticias 7. Y esto lo que se refleja es en la mayor credibilidad del Ecuador hacia los organismos internacionales de crédito, hacia inversionistas. ¿Pero qué es el riesgo país? Esta métrica determina la probabilidad de que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras en materia de deuda externa, complicando su capacidad para obtener créditos o elevando considerablemente las tasas de interés. El riesgo país se ve directamente afectado, entre otros temas, por el manejo interno de la política y las finanzas públicas. Recibimos casi con 4 meses de retraso a los gobiernos locales y al día de hoy hemos avanzado, estamos al día con los niveles más pequeños de gobierno, estamos avanzando con los otros municipios de mayor tamaño y la misma cosa con las prefecturas. Proveedores del sector privado, proveedores de servicios de salud, proveedores de servicios de educación. En 6 meses de gestión, el gobierno de Noboa ha logrado reducir el riesgo país poniendo en orden la casa, aseguró el ministro de Economía. Balanceando desde el punto de vista del crecimiento económico, de la generación de oportunidades de empleo, pero al mismo tiempo balanceando nuestra debilitada caja fiscal. Esto ha abierto varias opciones de financiamiento externo para el Ecuador, con créditos anunciados por el Fondo Monetario Internacional por cerca de $4.000 millones, otros 800 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, además de atraer inversión extranjera. El secretario de Estado se refirió también al tema de subsidios y reiteró que en ningún caso se afectará a los sectores más vulnerables. Como todas las medidas, serán con compensaciones y los subsidios se quedarán para los extractos bajos y que necesitan ese nivel de subsidios. Finalmente negó que la eliminación de subsidios sea una exigencia de organismos financieros internacionales para otorgar créditos al país. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, no adjuntó los documentos de soporte de los postulantes en la terna para elegir al nuevo presidente de la Judicatura, tal como son la hoja de vida, entre otros documentos. Por tal motivo, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, a través de una carta, le solicitó el envío de la documentación respectiva para conocimiento de los consejeros. Dentro de la terna está Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar. Este miércoles, el Pleno del Consejo de Participación se reunirá para tratar la conformación de la Comisión Técnica de Selección de los vocales de la Judicatura. Verónica Abad no compareció este martes ante el pedido de la Fiscalía dentro de las investigaciones por el caso Nene, que involucraría un supuesto tráfico de influencias de parte de su hijo Francisco. Según el abogado de Abad, no recibieron una notificación oficial por intermedio de la Fiscalía, por lo que Abad no rindió su versión libre y voluntaria como estaba previsto para las 4 de la tarde. Según la tesis del Ministerio Público, el hijo de Abad habría ofertado cargos públicos en la vicepresidencia a cambio de ciertas sumas de dinero que oscilarían en más de $2.000. Asamblea Nacional.
En otros temas, la primera actividad de la Comisión Ocasional Multipartidista será el de analizar y aprobar el plan de trabajo de sistematización de las reformas legales luego de la consulta popular y referéndum. El presidente de la comisión, Carlos Vera, dijo que se tratarán en simultáneo los 5 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. La Comisión Ocasional Multipartidista solo está a la espera de la notificación del Consejo de Administración Legislativa CAL respecto a la calificación de los proyectos de reformas legales que envió el Ejecutivo luego de la consulta popular y referéndum. La elaboración de las resoluciones obviamente tiene su tiempo para que vayan evidentemente con toda la motivación que fueron aprobadas en el Consejo de Administración Legislativa, y estamos dentro de los tiempos. La Asamblea va a cumplir con los 60 días que se establece en la consulta popular. Ya con ello, la Mesa Legislativa mantendrá su primera sesión. La tarea principal, aprobar el plan de trabajo. Y proceder a operar jurídicamente dentro del ámbito legislativo como nos lo manda la Constitución y la ley. Y en lo operativo, esta comisión, según su presidente, se centrará en sistematizar las iniciativas de reformas legales en estricto derecho al respeto al pronunciamiento popular en las urnas. Los temas serán tratados en conjunto, señaló Carlos Vera. Dentro de ese contexto, nosotros vamos a tratar los 5 proyectos para efectos de que en el tiempo y el término que nos da la ley podamos entregar a la ciudadanía desde esta Asamblea y desde nuestra comisión constituida para ese propósito el mecanismo para la lucha contra la inseguridad. Este órgano parlamentario reiteró que espera evacuar todo este trabajo en menos de 45 días. Javier Ceballos, Noticias 7. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, compareció la tarde de este martes ante el Pleno de la Asamblea para detallar el acuerdo financiero que Ecuador negocia con el Fondo Monetario Internacional. El secretario de Estado puntualizó que dicha negociación todavía no concluye, ya que dependerá de la aprobación del directorio del FMI y del Comité de Deuda de Ecuador. Una vez que ese proceso se concrete, el contenido del acuerdo será publicado y difundido en la página web del ministerio, acotó el ministro Vega. De igual manera, acudió al recinto parlamentario la ministra de Ambiente, Sade Fritzi, quien fue convocada para detallar sobre la situación en la comuna de Olón y el desarrollo de un proyecto inmobiliario. La funcionaria de Estado aseguró que era un proyecto de bajo impacto que no requería una licencia ambiental y que tampoco estaba dentro de un área protegida. En el proyecto urbanístico ECO no aplica una licencia ambiental en función de su actividad, extensión y parámetros técnicos. Por ende, fue categorizada de forma automática como de bajo impacto por el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, una herramienta informática que existe desde mayo de 2015 y que funciona sin la intromisión de ningún servidor público, sino hasta la suscripción del permiso. Es falso que la zona del proyecto pertenece a un área protegida. El resultado automático que emite el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, de acuerdo a las coordenadas geográficas registradas, dan como resultado que el proyecto interseca con el bosque y vegetación protectores naturales Esterillo Loncito, por lo que no hay limitaciones en bosque protector para la implementación de este tipo de proyectos. Por unanimidad y con 128 votos afirmativos, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Contención y Reparación a familiares de las víctimas de femicidio. El cuerpo legal obliga a las entidades del Estado en todos sus niveles a implementar medidas de ayuda y acompañamiento a hijos, hijas, padres y madres de mujeres asesinadas por cuestiones de género. Veamos. La ley aprobada fue de iniciativa de la legisladora socialcristiana Dariana Pazley. En esencia, la Ley Orgánica de Contención y Reparación a familiares de las víctimas de femicidio obliga a que el Estado compense de alguna u otra manera a los hijos, hijas, padres y madres de mujeres quienes fueron asesinadas por cuestiones de género. ¿De qué forma tiene que aplicarse esta reparación?
La asambleísta Pazley asegura que el apoyo no pasa necesariamente por más presupuesto, sino ejecutar los medios con los que cuenta el Estado para garantizar el acompañamiento a quienes sufren una pérdida. Si bien es cierto que a las madres nada y a las familias nada les va a devolver a sus hijas, por lo menos necesitan que los niños y las niñas y los adolescentes que quedaron en situación de orfandad luego de que el Estado no pudo protegerlas, reciban educación por el resto de su vida, tengan una vivienda, puedan recibir alimentación y que además los mayores de 18 años puedan tener políticas de inserción laboral. Si el Ejecutivo no veta esta ley y dispone su publicación en el registro oficial para su vigencia, deberán cumplirse ciertos plazos para una adecuada aplicación de la norma. Hay plazos que van desde los 90 días hasta los 180 días, porque por ejemplo se crea un registro único de sentencias y el MIES también tiene que crear un plan de ejecución de los recursos para garantizar, por ejemplo, que les llegue la pensión mensual. Madres y hermanas de mujeres víctimas de femicidio acompañaron en el Pleno de la Asamblea el segundo debate de esta norma. Reclamaron acción del Estado ante la inacción ante estos casos donde campea, dijeron, la apatía y el quemimportismo para resolver estos casos y especialmente para apoyar a los familiares. Nadie se prepara, amigos, para perder a una hija, y menos de la forma como nosotras las hemos perdido. El dolor nos hace experticias. Entendí que el femicidio es una tragedia. Según datos de la Fundación Aldea, desde el 2014 hasta la actualidad se contabilizan más de 1.700 niños y niñas que han quedado en la orfandad por la muerte de sus madres. Esta misma organización estima que en Ecuador una mujer es asesinada cada 24 horas. Javier Ceballos, Noticias 7. Más de 200.000 personas fueron atendidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos durante el fenómeno del Niño y la época lluviosa. Así lo dio a conocer el titular de la cartera de Estado, Jorge Carrillo. Además, informó que ya se preparan para un posible fenómeno ahora de la Niña. Tras finalizar el fenómeno del Niño, aumenta la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la Niña. Así lo reveló el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, a Noticias 7. Está más o menos en el 60% de probabilidad de ocurrencia y, como le digo, el cambio climático nos sigue preparando para afrontar estas adversidades. Y estamos trabajando con los institutos técnicos científicos de la mano, fortaleciéndolos también, porque es importante que la Secretaría fortalezca estos institutos que alimentan la gestión de riesgos de desastres del país. De avanzar la tendencia, se esperaría que este evento climático se presente en agosto, detalló Carrillo. El fenómeno de la Niña lo que ocasiona es ausencia de lluvias. Es decir, que en lugar de que la corriente del mar se caliente, se enfría. Y esto produce una ausencia de lluvias en nuestro país. Y con ello varias son las consecuencias. Que no se tenga agua suficiente para riego, por ejemplo. Otra lista a atender es en este momento que vivimos la crisis energética, pues por algo se está preparando con otro tipo de energías y esto también produce incremento en incendios forestales. Ante este escenario, el monitoreo es continuo y se preparan varias instituciones de Estado, añadió Carrillo. Las áreas técnicas están en constante comunicación. Se trabaja con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Agricultura y con las prefecturas. Además, dio a conocer que durante el fenómeno del Niño y la época lluviosa, la Secretaría de Gestión de Riesgos entregó 68.000 kits a familias afectadas, con una inversión de cerca de $3 millones. Estamos hablando de 200.000 personas beneficiadas directamente. Son kits a veces de 3 días, a veces a la misma familia se le entregan de 15 y también los kits de limpieza y de higiene personal. En estos 6 meses de gestión, la Secretaría de Gestión de Riesgos también cumplió varios hitos de talla, como el fortalecimiento del sistema de control de inundaciones de la cuenca baja del río Guayas. Y cantones que antes se inundaban muy comúnmente, como Durán, Yaguachi, inclusive Naranjal, pues no sufrieron las inundaciones como en años previos. Otro logro que destaca es la inclusión del eje de gestión de riesgos en el Plan Nacional de Desarrollo. Olga Velasco, Noticias 7. Más información, amigos. El Ministerio de Salud presentó una denuncia ante la Fiscalía para investigar un presunto sobreprecio en la compra de alimentos en el Hospital del Niño en Guayaquil. El ministro Franklin Encalada brindó más detalles de la presunta irregularidad. Veamos.
Yogurt, leche o pollo fueron algunos de los productos que tendrían sobreprecio en un contrato suscrito para proveer la alimentación de los pacientes en el Hospital de Niños Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. Tenemos una presunción de irregularidad estaba casi en unos productos con el doble de precio y en otros casi triplicado el precio. El Ministerio de Salud conoció de las presuntas irregularidades mediante una denuncia ciudadana. A veces nos hacen una denuncia y después cuando la estamos analizando es falsa, pero cuando tenemos algún tipo de evidencia, yo envío a mis equipos al lugar donde estoy presumiendo que puede pasar algún acto que no sea el adecuado y nosotros empezamos a investigar y nos encontramos con la irregularidad. Solamente en esta unidad tenemos ese tipo de inconvenientes. El contrato era de $1.028.000 que quedará sin efecto de comprobarse la irregularidad. Sin embargo, ya se había hecho un anticipo de $400.000. También vamos a revisar cuánto de eso tenemos que pagar verdaderamente y si los alimentos que estamos recibiendo ya tienen ese valor, pues ya no se pagará más. El ministro Franklin Encalada aclaró que la prioridad es no suspender la alimentación de los pequeños, por lo que el contrato no se podría detener. Si ya tienes un contrato vigente y ya nos están dando los alimentos, no podemos cortarlo, porque para levantar otro proceso pasarían meses. El Ministerio de Salud no solamente presentó una denuncia ante la Fiscalía, sino que también solicitó a la Contraloría la revisión del contrato y cambió a las autoridades del hospital. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Y en esta guerra les contamos que 3 personas fueron aprehendidas este martes tras un operativo coordinado entre la policía y la Armada del Ecuador. A 200 millas náuticas de las costas de la provincia de Santa Elena, las autoridades interceptaron una lancha rápida, embarcación que, según las investigaciones, transportaba sustancias sujetas a fiscalización y tras ser detenida se encontraron 100 bultos de clorhidrato de cocaína. Operativos que se ejecutan con el fin de combatir el narcotráfico en el país, pues este alcaloide pretendía ser enviado a mercados internacionales desde aguas ecuatorianas. Según los datos de la Policía Nacional, en lo que va del año se decomisaron alrededor de 110 toneladas de droga. La Policía Nacional capturó en la isla Mocolí, en San Borondón, a 2 ciudadanos de nacionalidad turca por el presunto cometimiento del delito de tenencia y porte de armas de fuego. Mediante un operativo realizado en horas de la madrugada, las fuerzas del orden aprendieron a los sujetos y hallaron armas de fuego, municiones y terminales móviles. Uno de los detenidos tiene boleta de difusión roja de la Interpol y por el momento se investiga si tienen conexión con grupos terroristas del Medio Oriente. Más de 20 vinculados a la banda de Fito han sido expulsados de Argentina a países de tendencia izquierdista de la región que han permitido o permiten la entrada de personas vinculadas a procesos judiciales en el Ecuador, pero que ha hecho que coincidan en esta situación especialistas internacionales que opinan sobre el tema. Veamos. La expulsión de los familiares de alias Fito se ejecutó en horas. Medios argentinos daban la noticia de la incursión policial y militar en el country Villa del Golf, en Córdoba. Buscaban deportar a los allegados de Adolfo Macías bajo la figura de razones migratorias. Una alerta de parte de Ecuador. La familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina. Y aunque la figura de deportación y extradición son totalmente distintas, ninguna de las dos se han dado con frecuencia en la región, mucho menos de países que han servido como lugares de acogida para requeridos por la justicia ecuatoriana, siendo incluso sospechosos de delitos graves. Creían que podían estar apoyadas por el gobierno de Argentina y por eso viajaban allá. Al cambiar el gobierno, cambió el enfoque y la ministra encargada de esta situación ha decidido, digamos, cumpliendo órdenes del presidente Milei, deportar a toda persona que le demuestran, representan una inseguridad para la Argentina. La lucha contra el narcoterrorismo parece ya ser nuevamente objetivo principal de algunas naciones. Y estamos realmente
orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Los primeros deportados fueron los familiares de Macías el 18 de enero pasado. En ese grupo se encontraba la esposa de Fito. Luego, el 1 de mayo, 2 supuestos abogados del cabecilla de los choneros también fueron deportados al querer ingresar a Córdoba para revisar intereses económicos de la familia. A pocos días, el 11 del mismo mes, otra expulsión se ejecutó de supuestos integrantes de la banda criminal en calidad de socios y mano derecha. Y así han sido varias las deportaciones que al momento suman 22, según la ministra Bullrich de Argentina. Todo el mundo sabía. Para los analistas internacionales, sí existen fines comunes que deben ser alcanzados por las naciones, pues las ideologías políticas no pueden estar por encima del bienestar de las sociedades. El progresismo en Latinoamérica, que es el que abandera la lucha de las izquierdas, se agrupó fuertemente durante más o menos una década. En Ecuador el correísmo, y en los otros países el chavismo. Yo no digo que el socialismo es malo, sin embargo, hay factores que favorecieron a la delincuencia organizada, como esto de darles, digamos, una visión política a grupos armados, ¿no? Entonces, países como Ecuador, que tenían una realidad ajena a la delincuencia, se transformaron en una nueva realidad lamentable. Por ello, la cooperación entre naciones para la lucha contra las estructuras narcodelictivas, criminales, de terroristas y otros delitos conexos resulta fundamental. 2 personas fallecieron por un accidente aéreo en el cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Por causas aún no esclarecidas, una avioneta tipo Piper se impactó en el sector de Conchales y calcinó a 2 de sus ocupantes. Se trata del capitán David Parreño y el pasajero Augusto Viera, mientras que el otro pasajero, Adrián Yumbala, sobrevivió y fue trasladado a un hospital. La aeronave de la compañía Endecots cubría la ruta Guayaquil-Santa Rosa. La Junta Investigadora de Accidentes acudió al lugar para recabar indicios de lo sucedido. Y el Ministerio de Salud Pública trabaja en un evento, en este caso nuevo, etiquetado de alimentos, para informar sobre el valor nutricional de los productos. Así lo analizaron las autoridades del ramo de la Comisión de Promoción de la Salud del Consejo Nacional de Salud, CONASA. La propuesta es implementar un nuevo sistema gráfico reconocido por la Organización Mundial de la Salud, con mensajes de advertencia sobre el exceso de azúcares, sal y calorías en los alimentos, con el fin de reducir enfermedades asociadas a la obesidad. El proyecto busca adherir a más gobiernos autónomos descentralizados y definir una hoja de ruta para evaluar y ejecutar las acciones del nuevo etiquetado y el fortalecimiento del programa de municipios saludables. Y vamos con otros temas. El Ministerio de Educación emitió los nuevos lineamientos para el cierre del año lectivo. Entre las decisiones tomadas se eliminó la posibilidad de perder el año en los grados de educación básica media, es decir, 5º, 6º y 7º de básica. Estos cambios no serán aplicados para el periodo actual, pero entrarán en vigencia para el año lectivo 2024-2025. Hemos tomado la decisión de derogar el acuerdo 063A, en el cual los estudiantes de 2º a 7º de básica tenían la posibilidad de perder un año lectivo por calificaciones. Y de esta forma, la ministra de Educación dio a conocer los cambios que se hacen en el acuerdo ministerial, que busca, primero, regular los procesos de evaluación educativa y los procesos organizacionales de las instituciones en todos los sostenimientos, y eliminar la repitencia para estudiantes del subnivel medio de educación general básica. Alegría Crespo, cabeza de esta cartera de Estado, justificó la decisión, ya que asegura que no es necesario para este nivel académico. Porque sin duda lo que estamos fomentando es el abandono escolar y la interrupción al proyecto de vida, mermando toda la integridad emocional, psicológica de un estudiante. Y aclaró que los estudiantes de 2º a 7º de básica podrán perder el año únicamente cuando presenten problemas de aprendizaje. Desde 8º nivel, desde 8º de educación general básica, pues definitivamente ya hay la figura del supletorio como una herramienta para pues la repitencia.
Por su parte, el abogado experto en educación José Luis Torres explica que el ministerio debería modificar este acuerdo ministerial a partir del artículo 25, en donde se habla de la pérdida de año desde el básico elemental. ¿Por qué? Porque para que eso surta reales efectos jurídicos es necesario la reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del artículo 25 en adelante. Sin embargo, para las unidades educativas privadas, ellas deberán generar los cambios según les corresponda dentro de sus normativas internas. La básica media, la básica superior y el bachillerato. Estas reformas no se aplicarán para el cierre de este año lectivo 2023-2024, pero sí entrarán en vigencia para el 2024-2025. Manuela Bedón, Noticias 7. Buenas noticias para nosotros los ecuatorianos y nuestra deliciosa comida. Les contamos que nuestros platos siguen, en este caso los típicos, teniendo espacio en la gastronomía mundial. ¿Por qué? Porque Taste Atlas, en este caso, posicionó al yapingacho, señoras y señores, escuchen bien, dentro del top 10 de los mejores platos con papas en el mundo. ¿Quiere saber en qué puesto exactamente quedamos y en qué lugar de Ambato ir a probarlo? Véalo. El sitio web especialista en récords gastronómicos Taste Atlas ha publicado una selección de los 100 mejores platos con papas en el mundo y Ecuador, por supuesto, ha logrado un destacado segundo lugar con nuestro tradicional yapingacho, un plato típico de Ambato, pero que se lo encuentra en todo el país. Superado únicamente por el semiakobe plaki de Eslovaquia, el yapingacho ha capturado la atención de los expertos amantes de la gastronomía mundial, pues este plato típico ecuatoriano, conocido por sus tortillas de papas rellenas de queso y acompañadas de chorizo, huevo frito, aguacate y ensalada, han sido elogiados por su sabor y presentación. Para Ecuador, este reconocimiento no es solo una oportunidad para mostrar su riqueza cultural y culinaria al mundo, sino también un motivo de orgullo. El hecho de estar en una lista junto a países con tradiciones culinarias tan reconocidas refleja la calidad y el sabor de nuestros platos tradicionales.